A ver, ¿cómo es que una conversación, una de esas que parecen de lo más rutinarias en la recepción de un hotel, termina convirtiéndose en una situación de vida o muerte? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es, de verdad, increíble y nos enseña algo fundamental, que el servicio excepcional no tiene nada que ver con seguir un libreto, sino con prestar atención a esos detallitos que al final son los que de verdad importan. Y para entender cómo pasó todo esto, hay que conocer la filosofía de una persona clave, Glenn Stanton, el gerente del hotel Emerald Shores. Él no es el típico gerente encerrado en una oficina, para nada. Su método es observar. Como dice la frase, es un fanático de los detalles, y es justamente esa mentalidad, esa forma de ver las cosas, la que preparó el terreno para todo lo que estaba por pasar. Ok, entonces, vamos a la escena. Imagínense el lobby del Hotel Emerald Shores, y ahí, en una silla, casi siempre está Glenn Stanton. Ojo, no es para andar vigilando a su equipo como un policía, ¿eh? No, no, no. Él está ahí para entender, para ver los gestos, las conversaciones, para captar el impacto real que tiene su gente en cada persona que entra por esa puerta. Y justo ahí, desde ese puesto de observación, se desarrolla una escena súper común, un check-in. Llega una huésped y mientras le explican lo del desayuno y los servicios, lo típico, ella suelta un detalle clave. Dice que la verdad no se siente muy bien, que está cansada y que va a saltarse la cena para irse directo a la cama. Un comentario que, seamos sinceros, podría pasar totalmente desapercibido. Es algo que se escucha y se olvida al segundo, ¿no? Pero aquí es donde la historia da un giro. De repente, la tranquilidad del lobby se rompe. Entra una llamada, y es justamente para esta huésped. Una llamada que, sin que nadie lo supiera en ese momento, lo iba a cambiar absolutamente todo. Y la tensión empieza a subir, minuto a minuto. Primero, la llamada de la madre. El recepcionista la pasa a la habitación, pero nada, nadie contesta. Bueno, hasta ahí, todo normal. Quizás está en la ducha, qué sé yo. Pero, ojo, 25 minutos después, la madre vuelve a llamar, y otra vez, silencio. La madre piensa, bueno, seguro salió a cenar, pero el recepcionista, él se acuerda de la conversación del check-in. Él sabe algo que la madre no sabe, y es en ese preciso instante que se da cuenta de que tiene que tomar una decisión. Y ese es el momento crucial, la encrucijada. A ver, el protocolo, el manual de procedimientos diría, deja un mensaje y no molestes a la huésped. Pero el recepcionista, algo no le cuadraba. Sentía que algo andaba mal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguir las reglas al pie de la letra o hacerle caso a ese instinto que nació de una simple y breve conversación? Y lo que hizo no fue un impulso, para nada. Fue una secuencia de decisiones muy lógicas. A ver, primero conectó los puntos. La huésped dijo que se sentía mal y ahora no contesta el teléfono. Lógico. Segundo, agarró la llave maestra, un paso que claramente se sale del protocolo. Subió, tocó la puerta una, dos, tres veces cada vez más fuerte. Y como no hubo respuesta, tomó la decisión final. Tenía que entrar. Y su instinto tenía toda la razón. Al abrir la puerta, encontró a la mujer inconsciente en la cama. La situación era de hecho tan grave como esa vocecita en su cabeza le había estado diciendo. Inmediatamente, sin dudarlo, usó el teléfono de la habitación y marcó al 911. Su rapidez fue literalmente crucial para que los paramédicos pudieran llegar a tiempo. Esto ya no era un tema de servicio al cliente, esto era una emergencia médica en toda regla. Y aquí es donde volvemos a Glenn Stanton, el gerente. Sus palabras le dan un peso, enorme a todo esto. Para un veterano con 40 años en la industria, 40 años, este gesto de atención redefinió lo que significa el servicio. Porque claro, no estamos hablando de conseguir una almohada extra o una reserva en un restaurante. Estamos hablando de salvar una vida. Entonces, el punto crucial aquí es entender esto. ¿Por qué no fue suerte? ¿Qué fue lo que se juntó para que un recepcionista, en medio de una noche con mucho trabajo, tomara una decisión tan fuera de serie? Bueno, vamos a desglosarlo. De esta historia podemos sacar 4 conclusiones que son cruciales. Porque esto no se trata de la acción heroica de un solo empleado, sino de toda una cultura de servicio que va mucho, pero mucho más allá de un simple guión. Y la primera, y quizás la más importante, es la diferencia entre dos formas de ver el servicio. Por un lado está el servicio sistemático, que es puramente transaccional. Te registro, te doy la llave, sigo mi libreto, como una maquinita. Pero por otro lado está el servicio conversacional, que fue lo que hizo este recepcionista. Y eso se trata de escuchar, pero escuchar de verdad, con total concentración, para descubrir esas cosas que no se dicen con palabras. Su trabajo al final no era solo registrar a alguien, era escuchar.
Y partiendo de esa idea se construyen estos 4 pilares. Primero, conversar, no solo ejecutar tareas. Segundo, usar los detalles de esa conversación para dar ese paso extra. El recepcionista escuchó "no me siento bien" y ¡pum! Eso fue lo que lo motivó a ir más allá. Y los últimos 2 pilares tienen que ver con aprovechar estos momentos. O sea, tener un plan para contar estas historias de éxito, tanto dentro del equipo como hacia afuera, para construir una reputación de confianza, de cuidado de verdad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se construye una cultura así? Bueno, todo, absolutamente todo, empieza con un liderazgo que está ahí, presente y comprometido. Y esto nos trae de vuelta a Glenn Stanton sentado en su silla en el lobby. Es que al estar ahí, en el terreno, un gerente ve cosas que jamás va a ver en un reporte. Se da cuenta de dónde están las fallas, detecta quiénes son los empleados que de verdad conectan con la gente y, lo más importante de todo, fomenta con su propio ejemplo una cultura donde poner atención a los detalles no es la excepción, sino la norma. Y esa, al final, es la gran lección. Un comentario al pasar, una escucha atenta, algo que parece súper insignificante, puede terminar teniendo consecuencias monumentales. En este caso, salvó una vida. En otros, puede ganarte la lealtad de un cliente para siempre. Y cerramos con una pregunta para reflexionar. En nuestro día a día, sea en el trabajo o en lo personal, es muy fácil ir en piloto automático, ¿no? Pero esta historia nos demuestra que si escuchamos con una intención real, con ganas de entender, es posible encontrar ese pequeñísimo detalle que lo puede cambiar absolutamente todo.